Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Galvis. Hoy vengo a hablarles de mi proyecto de investigación en mi exposición final, que se titula Propuesta de intervención para favorecer la inclusión del grupo indígena venezolano Yucpa a la sociedad cucuteña. Bueno, esta propuesta está desarrollada en la ciudad de Cúcuta, a 5 minutos de Venezuela, la Comuna 6. En donde han llegado varios indígenas yucpas venezolanos debido al problema que hay con el gobierno de Nicolás Maduro y han inundado nuestra ciudad en los semáforos pidiendo limosnita, en los centros comerciales, deambulando por los parques, por las calles, sobre todo con una gran cantidad de niños y pues no han recibido la ayuda humanitaria que se merecen. Cuando tuvimos la primera migración del pueblo Yucpa, que se cerraron las fronteras con Venezuela. Muchas instituciones a nivel internacional vinieron a ayudar. La ACNUR, Cáritas, Buen Samaritano, el Centro de Ayuda del Papa, la Cruz Roja, el mismo gobierno colombiano. Pero la migración venezolana se redujo un poco, se redujeron los caminantes, el pueblo Yucpa retornó a su territorio ancestral y en realidad pues nunca se le ayudó a ingresar al sistema educativo colombiano, a estar pues más integrados con la sociedad cucuteña. Por esta razón pues el Colegio Canapronor, líder en la Comuna 6, piensa desarrollar un taller de sensibilización para la inclusión de esta etnia indígena al sistema educativo colombiano. Pensamos que nuestros hermanos todavía son capaces de compartir con nosotros su conocimiento ancestral y de formarse integralmente en nuestras instituciones. Para el desarrollo de estos talleres necesitamos algunos convenios, como la Alcaldía de Cúcuta, Cerámica Italia, la Cruz Roja, en fin, diversas entidades que nos apoyen para el desarrollo de los talleres. El objetivo principal es diseñar e implementar varios talleres pedagógicos para favorecer la inclusión educativa del grupo indígena venezolano Yucpa en nuestro colegio. Como objetivos específicos tenemos diagnosticar las necesidades de este grupo indígena, socializar con los líderes de nuestra comunidad y las autoridades educativas estas necesidades, diseñar un cronograma para el desarrollo de los talleres, seleccionar los contenidos y los expositores que van a trabajar con nosotros y convocar a las fuerzas vivas de la región para la cuestión de la publicidad, el apoyo de los talleres, la comida, todo lo que se va a necesitar. ¿Quiénes son los yupas? Bueno, ellos viven en la serranía del Perijá, que comparte Colombia y Venezuela. Hablan un idioma que es de la rama Caribe. Los colonos españoles que llegaron aquí a Cúcuta los denominaban motilones de cabeza rapada, porque nosotros pues somos de la etnia motilón. Tenemos una ascendencia barí y una ascendencia chibcha por los dos lados. En Venezuela también se les conoce como los indios chaqués, macoitas e irocas. ¿Qué significa en el español yucpa? Significa indio manso o género más humano, indio más humano. Su territorio va desde el río Cesar hasta el lago de Maracaibo en Venezuela, territorio que ha sido muy violento a lo largo del tiempo. Tiene una gran cantidad de minería industrial porque es un territorio rico en carbón. Es un territorio bosque seco tropical, muy poca vegetación, lo que ha causado desnutrición aguda en los habitantes, sobre todo en los niños, y múltiples casos de enanismo. Alrededor de 10.420 personas que viven en Venezuela y Colombia, eh, más o menos 6.000 tenemos aquí en Colombia, ¿no? 10.400 entre todos, pero 6.000 en Colombia. Los yucpas han logrado conservar gran parte de su identidad cultural debido a su aislamiento, incluyendo su lengua, su organización social, su organización económica y sus creencias religiosas. Tienen un vínculo especial con la madre tierra y hacen unas prácticas comunitarias en pro de salvar el suelo, eh, como reabastecimiento de aguas,
eh, quema tradicional para cultivos, conservación de bosques, todo eso lo hacen ellos. Bueno, ya lo dijimos, para trabajar estos talleres se necesitan algunos convenios. Lo ideal es que nos asista también el Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta, Casa Venezuela, Casa Morada, la Fundación Juntos Se Puede, la Fundación Juntos, que coordinan la asistencia médica, social y de alimentación con la población migrante venezolana. El Colegio Canapronor pues pone a disposición de todas las instalaciones físicas, así como el mobiliario, el personal directivo, docente, administrativo y la logística. Por lo general, ellos no se desplazan mucho, o sea, traspasan la frontera, pero se quedan en los barrios cercanos a los dos puentes internacionales, especialmente aquí cerca donde yo vivo, que es el puente Francisco de Paula Santander. Allá hay dos barrios, el barrio Escobal y el barrio Nuevo Escobal, donde permanecen los indígenas. Por lo general, pues no tienen acceso a agua, a baños, entonces sucios, hambrientos, descalzos, incluso algunos pues teniendo sexo allí delante de los transeúntes. Eh, Todo esto ha generado discriminación, comentarios negativos por parte de los habitantes que viven en esta zona, pero lo más preocupante es la gran cantidad de niños que acompañan cada asentamiento, cada clan, porque son explotados económicamente para que pidan limón. Este tipo de desplazamientos que se generan por la violencia o por el hambre en el vecino país deben alertar a nuestras autoridades educativas, nuestras autoridades sociales, para que estos niños, adolescentes y jóvenes puedan ser recibidos en las instituciones educativas de la ciudad y puedan ser atendidos médicamente y alimentariamente. Por esta razón, le estamos apostando a realizar una serie de talleres que sensibilicen a la población cucuteña sobre cómo debemos darle la bienvenida a nuestros hermanos indígenas y cómo debemos adaptar a esta población venezolana para que estudie en nuestro sector. Todo esto con el fin de que sean formados integralmente. Muy bien, el objetivo de estos talleres pedagógicos es sensibilizar a la comunidad en la acogida de nuestros hermanos Yupa mientras estén en nuestra ciudad, porque recuerden que ellos son nómadas, constantemente están en movimiento. Esta propuesta de integración trabaja con toda la comunidad de la Comuna 6 y vamos a abordar los siguientes temas. El despertar de la conciencia globalizada, inspirando un cambio en la ciudad de Cúcuta, actividades ancestrales con nuestros indígenas yupas, arte y cultura de la comunidad yupa, creencias religiosas e importancia de la naturaleza en la cosmogonía yupa, elaborando piezas de arcilla con nuestros hermanos yupa, elaborando cestería con nuestros hermanos yupa, cómo minimizar el daño del suelo con nuestros hermanos yupa, cómo usar plantas medicinales y el uso de vocablos muy sencillos, como saludar, cómo despedirse, cómo dar las gracias, entre otros. Estas jornadas son integrales, requieren desayuno, almuerzo, media tarde para trabajarlas de 7 a 5, porque a ellos hay que desplazarlos en buses hasta la institución. Ese día pues no tendríamos clase en nuestro colegio y tendríamos a disposición 7 salones, el patio de descanso, las oficinas administrativas, solo para atenderlos a ellos. Si necesitamos algunas donaciones, por lo menos de cerámica itaria, donación de arcillas para moldear, de los palmicultores de la región, donación de hojas de palma para hacer sombreros, cestería y plantas medicinales que le pediríamos a la Fundación Senabastos de Cúcuta. Así tendríamos todos los talleres listos y disponibles y nos faltaría un intérprete para que pudiera replicar la información. Nuestros docentes disponibles para estos talleres son Aidaneli Carvajal, Rosa América Fortul, David Barrera, Yeslivianey Rodríguez y quien les habla. Bueno, ¿cómo es el clima escolar en nuestro colegio? Es un excelente clima escolar en donde reina el respeto, la amabilidad, la tolerancia y la solidaridad. Y muy seguramente los indígenas van a ser recibidos muy bien, con mucho agrado. Para complementar estos talleres, también hemos diseñado unos talleres complementarios que promueven el encuentro, la aceptación y el respeto con la comunidad. Encuentro para nosotros, ¿qué es? Es un espacio
de intercambio de conocimientos y de experiencias entre las comunidades artesanas Yucpa y el pueblo cucuteño. ¿Qué es aceptación? Bueno, recordemos que ellos son sujetos de derechos, están amparados por la Suprema Corte, pueden usar todos los mecanismos institucionales, derecho de petición, tutela, y nuestra Carta Magna, la Constitución Política de 1991, los protege muy especialmente, tanto individualmente como en colectividad. Por eso es que nosotros debemos adaptarnos a vivir diversas experiencias comunitarias con ellos. ¿Qué es respeto? Bueno, en nuestro desarrollo sostenible, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, tenemos unos temas de gran relevancia en la zona de frontera porque estamos implementando prácticas sostenibles, no solo para proteger el medio ambiente, sino para proteger el entorno, la cultura y la memoria de la comunidad yucta, garantizando el bienestar de ellos y preservando su relación con la naturaleza. Entonces, esto es del gobierno de Gustavo Petro, que promueve la equidad, la igualdad social, el fortalecimiento de la integridad y de la identidad, tanto de los pueblos afrocolombianos como de los pueblos indígenas, el respeto a las tradiciones, a la cultura, a los productos que ellos hacen. ¿Qué tendríamos en el taller de encuentro? Tejiendo la palabra a través de la memoria, escuchemos con atención y construyamos. Cantos originarios Yucpa, resistencia del pueblo Yucpa, línea ancestral Yucpa, por los caminos de los Yucpas, como las sendas, los caminos todavía que son de tierra, de piedra, unen a nuestra comunidad. ¿Cómo armonizar tu espacio según las creencias Yucpa? La importancia del agua y de la tierra en donde se vive. Los círculos de fuego, por qué se hacen, para qué sirven, qué significan y cómo es la infancia dentro de la comunidad Yupa. En el taller de, de encuentro también tenemos el enfoque sanador Yupa, que es un taller muy especial, y la feria artesanal con la que cerraríamos este taller. El objetivo es recaudar dinero para que ellos tengan para sus necesidades. En el taller de aceptación tenemos qué es aceptar a mi prójimo, taller de aceptación y de oración. Cuidado de la vida desde la educación originaria ancestral, Yupa, la economía popular, cómo hacen ellos los intercambios, sobre todo con la comunidad que viene de La Guajira, con los indígenas de las Salinas, con todas esas cosas. Cómo pensar bonito según la cosmogonía Yupa, los Yupas, cómo ser guardián de los bosques secos tropicales y cómo hacer que la tierra viva. ¿Cómo es el trato de los yupas hacia los miembros de la comunidad LGBTIQ+? Ellos lo llaman la doble espiritualidad. Tienen un trato muy respetuoso hacia estas personas. Los colores de la vida del pueblo yupa. ¿Cómo los colores nos indican quién es la persona, qué rango tiene? ¿Cómo combinar los colores para que armonicen con la personalidad? Textilería artesanal. Esto es tejido y cultura yupa, es que va unido los dos, telas y tejidos, gastronomía yupa. Y finalizando tenemos el taller de respeto, que tiene los siguientes temas. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué es el respeto? Las normas legales colombianas que protegen a la comunidad yupa, las normas internacionales que protegen a los pueblos indígenas. Recordemos que estamos en una frontera entre los dos países, Colombia y Venezuela. El desarrollo sostenible y la actualidad yupa, cómo el gobierno de Gustavo Petro les está aportando a ellos para que comercialicen sus productos en la comunidad internacional, cómo les está aportando para que no pierdan sus creencias y sus tradiciones. Los yupas, cómo ha sido la violencia en esta zona, cómo han funcionado las acciones de verdad, justicia y reparación a favor del pueblo yupa, que han sido muy pocas. Cómo conservar la memoria histórica, todo lo que ha pasado con el pueblo Yupa. Cómo empoderar a la comunidad Yupa residente en Cúcuta. Allí trabajan las diversas entidades, las entidades que están dispuestas a ayudarlos. Ese es un taller compartido. Cómo vive la sexualidad, el embarazo y los partos del pueblo Yupa. Y tenemos ayuda de Insalud y de Profamilia. Este es un ejemplo de una actividad que es cómo vive la sexualidad, el embarazo y los partos del pueblo Yupa.
Tenemos una actividad rompehielos, que es la inicial. Tenemos un momento conceptual, cómo son las narraciones orales, qué significan las pinturas, cómo puedo saber si alguien está soltero, cómo enamorarse, todas esas cosas. Tenemos un momento praxeológico, que es la práctica de lo que hemos aprendido. Vamos a elaborar un tríptico en papel bond, donde se narren las características principales de sexualidad, embarazo y parto. Y un momento evaluativo donde en mesa redonda expresaremos nuestras opiniones y recomendaciones para que ellos puedan adaptarse a nuestro entorno y acceder a todos los servicios médicos especializados de la ciudad de Cúcuta. Recuerden que Cúcuta, por estar en zona de frontera, tiene muy buenas especialidades médicas. Tiene excelentes médicos en esta zona. ¿Cómo evaluaríamos todos esos talleres? Bueno, una rúbrica especialmente diseñada para las presentaciones orales que estamos haciendo. Vamos a evaluar el contenido, el apoyo, el tiempo, ¿sí? Contenido que demuestre un completo dominio de todo el tema. En apoyo, que se usen varios apoyos, vestuarios, instrumentos musicales, música suave, eh, cestería, arcilla, eh, alimentos para cocinar, que demuestren trabajo y creatividad para hacer mejor la presentación oral. El tiempo, que siempre los talleres los programamos de 1 hora, de 2 horas, entonces que el tiempo sea el adecuado. El vocabulario, bueno, tiene que ser un vocabulario muy inclusivo, muy sencillo, especial para esta audiencia. Debemos hacer mucho énfasis en el intérprete, en la comprensión del tema, que el expositor pueda contestar todas las preguntas que se le planteen sobre el taller. En entusiasmo, bueno, que tenga dinámica, que sea muy expresivo facialmente, que sea muy asertivo con su lenguaje, que tenga un buen lenguaje corporal, una buena aceptación del público, que genere entusiasmo en el público, que genere motivación por aprender el tema. En la postura del cuerpo y en el cuidado visual, en el mantener el contacto visual con el público, que tenga una excelente postura, que se vea relajado, seguro, que tenga contacto visual con todos los asistentes durante las sesiones. ¿Cómo podemos comparar esta situación con otras que se están viviendo en nuestro país? Bueno, es muy parecido a lo que está viviendo Bogotá en su parque nacional, con el desplazamiento de los indígenas en Veras. Ellos, pues ya llevamos casi 3 años que están invadiendo el parque. Tienen también una gran cantidad de niños. Bogotá es muy fría, muy fría, sobre todo en esta época del año, en diciembre. Se presentan brotes de enfermedades respiratorias agudas, brotes de infecciones gastrointestinales. La alcaldía de Bogotá les ha dado baños, pero eso es insuficiente. No hay ellos donde ducharse. Casi todos permanecen descalzos, el frío los afecta. ¿Qué ha hecho la alcaldía? Pues le da carpas, le da cobijas, le da alimentos, los tres alimentos del día, desayuno, almuerzo y cena. Los ha vacunado, les ha hecho jornadas de peluquería, en fin. Pero esto es evidente. Los vecinos se quejan, la ciudad se queja. Ya es mucho tiempo de ellos ahí en el Parque Nacional. Los llevan, los recogen en buses, los devuelven a su territorio ancestral y ellos vuelven. ¿Por qué vuelven? Porque el gobierno nacional les ha incumplido con las promesas de la devolución de sus territorios ancestrales, de los auxilios para poder cultivar y de muchísimas otras cosas, entre ellas escuelas, centros médicos que les hacen falta. La discriminación que sufren estos indígenas en Veraz es muy parecida a la que sufre nuestro pueblo Yucpan, y es muy parecida también a la que sufren en Argentina lo que ellos llaman las personas marrones, los indígenas que se integran a la ciudad de Buenos Aires. Incluso allí les niegan la venta de medicamentos en las farmacias. Las mujeres pues solamente pueden ser prostitutas, no se les contrata absolutamente para más nada. El maltrato verbal con las personas marrones es terrible. eh, Maltrato físico, maltrato psicológico. Los pocos indígenas que logran ser contratados es para trabajos muy precarios. Entonces, y algunas veces pues son tachados de ladrones y maltratados por la fuerza pública.
Las Naciones Unidas le ha venido exigiendo al gobierno argentino, en especial al de Javier Milei, tomar acciones contundentes en pro de la protección de los pueblos indígenas. Pero los resultados realmente han sido muy pobres al igual que en nuestro país. Otro tipo de desplazamiento diferente ha sido el de los indígenas del Chocó y de las zonas rurales de Antioquia hacia la ciudad de Medellín. Medellín es una ciudad muy bonita, una ciudad capital muy linda, pero los indígenas allí realmente sufren mucho porque ellos vienen de zonas donde hay combates, donde la violencia está a la orden del día, y Medellín es una ciudad cara. Hay mucha hambre, hay mucha miseria. Estas personas vagan por las calles de Medellín sin ningún trabajo, pidiendo limosna, al igual que sucede aquí en Cúcuta. Pero allí las acciones de la alcaldía de Medellín han sido un poquito más asertivas, han logrado atender a la gran mayoría de la población, no han podido retornarlos a sus territorios porque los combates siguen, pero sí han tenido que ampliarse, pedir más ayuda al gobierno nacional, porque cada día llegan más y más indígenas a esta ciudad. Esto ha sido una acción conjunta de la alcaldía de Medellín con el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, conclusión general. El proceso migratorio ha afectado a todo el mundo, pero especialmente nos ha afectado a nosotros aquí en Cúcuta. Hace muchos años, los colombianos huíamos hacia Venezuela, huyendo de la violencia, de las bombas, de todo lo que pasaba aquí. ¿Cómo éramos contratados allá, como ellos nos llamaban, como los colombiches? Éramos la mano de obra muy barata, destinados para limpiar, para cocinar, para cuidar los hijos, los ancianitos, en fin. Era en la época de mucho dinero en Venezuela, la bonanza petrolera, y donde había dinero de sobra y se podía contratar personal. Al iniciar el gobierno de Hugo Chávez con el comienzo de las expropiaciones y de todo lo demás, muchos colombianos retornaron a su tierra natal. Pero ¿qué encontraron en Cúcuta? Una Cúcuta abandonada, sin fábricas, sin empresas, donde solo había comercio, donde si usted no tenía un emprendimiento, no tenía trabajo. Y de pronto ocurrió lo impensable, falleció Chávez, el gobierno de Nicolás Maduro no afrontó las cosas como debía y se presentó un éxodo gigante de venezolanos hacia Cuba. Los migrantes, pues los caminantes, los llamamos aquí los caminantes, porque iban caminando hacia todas partes del interior del país, soportando temperaturas muy frías, a veces sin zapatos. Muchos bebés murieron en el páramo porque las madres no estaban preparadas para esas temperaturas. En su afán por obtener mejores trabajos, eh, los caminantes se le medían a lo que fuera. Y detrás de los caminantes vinieron los yucas, asustados, desorientados, sin saber qué hacer. No tenían los medios, ni la vestimenta, ni el dinero necesario para seguir caminando hacia el interior del país, porque muchos de estos caminantes incluso caminaron hasta Ecuador, Perú, hasta Chile, en fin. Ellos no conocían esta región, no tenían otros hermanos indígenas aquí que los pudieran recibir porque los motilones pues están es en la zona del Catatumbo y esa zona pues es bastante violenta. Y pues el sufrimiento más grande es el de la población infantil: hambre, miseria, mendicidad, enfermedades, entre otros. Medios de comunicación de la ciudad de Cúcuta estallaron en protesta increíble, que los ayudaran a devolverse a su comunidad original, pero pues ellos no podían devolverse. ¿A dónde? ¿Qué iban a hacer? Para colmo de males, pues ningún colegio estaba preparado para esta contingencia. Nadie les permitió el ingreso al sistema educativo colombiano, no habían intérprete yupa aquí en la ciudad. eh, el gobierno nacional pues no hizo nada, todo lo atendió la alcaldía de Cúcuta. Eh, el año pasado, que fueron elecciones y que se esperaba que Nicolás Maduro dejara el poder, muchos venezolanos retornaron a su hogar y entre ellos los indígenas Yupa. Pero eso no pasó, Nicolás no abandonó el poder, el país ahora está dolarizado, se compra y se vende en dólares. Y muchos yupas han regresado nuevamente por cuestiones de hambre allá en Venezuela. Esto nos lleva a pensar si Nicolás Maduro de pronto es derrocado, se podría presentar una emergencia humanitaria
nuevamente con nuestros indígenas Yupa. ¿Qué haríamos con estos migrantes? ¿Cómo solucionaríamos esa crisis? Por esta razón, el Colegio Canapronor abre sus puertas, tanto para sensibilizar a la comunidad en el trato con nuestros indígenas, como para que ellos inicien allí su formación integral. Esta sería una relación gana-gana para nosotros, porque ellos nos compartirían su arte, cultura, saberes y medicina ancestral, y nosotros le podemos dar una oportunidad para que se formen integralmente. Queremos ser un faro de esperanza al estar ubicado en la Comuna 6, donde se vive gran parte de esta calamidad. Podemos atender esa población migrante, tenemos la capacidad y brindar alegría y formación a los niños indígenas Yupa. Además, con estos talleres complementarios que están en este trabajo, se busca que los dos mundos convivan, que haya aceptación, que haya respeto, que haya encuentro y afianzar los conocimientos que nuestros hermanos Yupas nos puedan entregar. Estas son las referencias de mi trabajo. Muchísimas gracias al doctor Oscar Urícer Barragán y a los compañeros. Muy agradecida por todos los conocimientos. Muchas gracias a todos. Feliz noche y que descansen.